A los 16 años aprendí 2 verdades. 1. En mi familia el silencio era la clave para sobrevivir. 2. Y yo era pésima para quedarme callada. No grité, no me rebelé, solo hacía preguntas. Como, ¿por qué dejó de venir la tía Marta después de que leyeron el testamento? ¿Por qué había 2 libros de contabilidad en el despacho de papá? ¿Por qué decía mamá? De eso no se habla cada vez que alguien mencionaba el incendio en la calle de los Nogales. A los vecinos les decían que yo tenía un temperamento artístico, pero en casa empezaron a llamarme inestable. Mudaron mi cuarto al sótano. No me dejaban sentarme a la mesa durante las cenas con invitados. Mamá decía que hacía sentir a la gente incómoda. Dejaron de invitarme a las vacaciones familiares. Las excusas siempre eran las mismas. No es el momento. Vamos a hacer algo tranquilo. Necesitas descansar. Hicieron mi mundo pequeño y luego me culparon por cómo lo manejé. Y cuando me desahogué con mi maestra de literatura, solo una vez, solo lo suficiente para decir algo no está bien en casa, ella llamó a mis padres preocupada. Esa noche llegué a un cuarto vacío, sin cama, sin escritorio, solo una maleta junto a la puerta. Mamá me dio un papel doblado. Empaca. Vas a la clínica Reposo del Valle. Ahí te darán la ayuda que necesitas. La miré fijamente. ¿Qué ayuda? Sonrió. La que te hace callar. Y entendí, no me habían mandado lejos, me habían borrado. El expediente llegó justo después del almuerzo. Un nuevo internado, ansiedad severa, episodios de disociación, terrores nocturnos, arrebatos violentos desencadenados por recuerdos. Edad 25 años. Nombre Tomás Sánchez. Miré la hoja esperando que mi pulso se calmara. Conocía ese nombre. Crecí con él. Lo escuchaba cada vez que alguien decía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló cuando hablé con la doctora encargada. Le dije que tomaría el caso. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Mentí. La última vez que vi a Tomás tenía 13 años. Estaba parado en lo alto de las escaleras mientras 2 extraños de bata blanca me sacaban por la puerta principal. No preguntó a dónde iba, no habló, solo miró. Y ahora, años después, me entregaban sus papeles de ingreso. Sus antecedentes médicos eran escasos, demasiado escasos, como si alguien hubiera limpiado la historia. Tomás había sido internado 2 días antes tras romper un espejo en su departamento. No recordaba haberlo hecho, pero los vecinos escucharon los gritos. Decían que repetía un nombre, no distinguieron cuál era. Yo tenía una sospecha. Esa tarde entré a la sala de observación. Vidrio de una sola vía, luz neutra, configuración estándar. Lo vi antes de que él me viera. El mismo rostro, más viejo, frágil ahora, piel tensa en la mandíbula, ojos inquietos sin dirección. Parecía perdido, parecía alguien esperando a un fantasma. Y por primera vez en 13 años pensé, tal vez no soy la única que está atormentada. No dormí esa noche. Me dije que era el horario de guardia, los expedientes, la tensión habitual de la residencia. Pero no era cierto. La verdad era más simple. No estaba lista para ver los ojos de mi madre en un rostro más joven. No estaba lista para estar frente a mi hermano y fingir que era un expediente más. Esto no era justicia, era un espejo. Y no sabía cuál de nosotros se rompería primero. A la mañana siguiente, redacté una solicitud de transferencia. Escribí las palabras que todo residente escribe cuando el peso es demasiado. Conflicto de historia personal. Solicito reasignación. No la envié. En cambio, me senté frente a la doctora López durante la pausa para el café. Había sido mi supervisora en psiquiatría de urgencias durante 2 rotaciones. Ella sabía cómo se veía la presión silenciosa. Me miró luego al formulario sin firmar en mi mano. Puedes dar un paso atrás, Mariana. Pero primero pregúntate, ¿estás protegiendo a Tomás
o a la versión de ti que ellos te dijeron que fueras, no respondí, no tenía respuesta, porque ¿y si no se trataba de curarlo? ¿Y si en el fondo solo quería que me vieran, no como paciente, no como problema, sino como profesional? Alguien que no podían ignorar, borrar o silenciar con una llamada. Eso no era justicia, era ego. Y el ego no tiene lugar en el tratamiento. Pero algo más sí lo tenía, responsabilidad. Al final del día volvía a abrir el expediente de Tomás. Liberé mi agenda para las siguientes 72 horas. Y regresé a la clínica sabiendo una cosa con certeza. No buscaba venganza. Buscaba la verdad, y tal vez eso era más peligroso. La casa seguía en pie. Apenas. No la habían vendido, solo la dejaron pudrirse. Ventanas tapiadas, buzón amarillento, un parche de pasto seco donde antes había bugambilias. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. No estaba segura de qué buscaba, tal vez cerrar un ciclo, o pruebas de que no lo había imaginado todo. La puerta principal estaba sin seguro, por supuesto. Adentro, el papel tapiz se despegaba, el moho se aferraba a las esquinas, la cocina apestaba a polvo y tuberías viejas, pero la escalera era idéntica. El tercer escalón de arriba aún crujía. El pasillo todavía olía levemente a limón y control. Fui a mi antigua habitación. La habían despojado de todo, pero recordaba la tabla del piso junto a la ventana, la que se movía si pisabas justo en el lugar correcto. La levanté sin esperar nada. En cambio, encontré una pequeña caja de lata. Adentro, una foto doblada, una nota con tinta desvaída y un dibujo infantil. ¡Mío! La foto era de mí a los 16 brazos cruzados junto a doña Rosa Méndez, nuestra vecina, la mujer que me traía libros que una vez dijo, no inventas la verdad, la ves antes que los demás. La nota era suya. Decía, vi lo que hicieron, no estabas enferma, te tenían miedo, un día volverás, y cuando lo hagas, no toques, toma tu lugar. Me senté en el suelo con la carta en el regazo y entendí. Ella me había creído, alguien me había creído, y de repente no estaba en esa habitación para recordar lo que perdí. Estaba ahí para reclamar quién siempre había sido. Entré al hospital la mañana siguiente, sintiendo el peso de la carta en el bolsillo de mi abrigo. Era extraño cómo algo tan pequeño como un papel doblado podía hacerte sentir más alta. Tomás tenía programada su primera sesión real. Pedí a la enfermera que lo llevara a la sala de consulta. Esperé cuaderno en mano, respirando la calma antiséptica. Cuando se abrió la puerta, parecía más viejo de lo que recordaba, pero no mucho. Había en él una crudeza, un dolor a medio terminar que solo ves en quienes crecieron creyendo que el sufrimiento es algo privado. No me reconoció. No al principio, pero cuando me presenté, doctora Salazar, parpadeó con un destello de confusión. Vi su mandíbula tensarse como cuando era niño y no quería llorar. Se sentó con los ojos vagando por todas partes menos mi cara. Hice las preguntas estándar: sueño, apetito, memoria, pesadillas. Cada respuesta era corta, cautelosa, como si temiera revelar algo. A la mitad finalmente levantó la vista. ¿Nos hemos visto antes? Hice una pausa con el viejo instinto de mentir emergiendo, pero lo reprimí. Crecimos en el mismo pueblo, dije. Asintió, pero sus manos seguían moviéndose, nerviosas, buscando como si tanteara una puerta en la oscuridad. La sesión terminó con más silencio que palabras, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez vi no solo a mi hermano, sino las cicatrices que la familia nos dejó a ambos. Y por primera vez en años yo era quien sostenía la pluma. Empecé a indagar, no en Tomás, sino a su alrededor. Su expediente médico era más delgado de lo que debería.
2 internamientos, ambos sin detalles más allá de notas vagas, episodio relacionado con estrés, monitorear por delirios. Sin diagnósticos, sin planes a largo plazo, solo una serie de salidas y silencios. Presenté una solicitud formal para sus materiales de terapia previos. Hubo resistencia, luego 2 días después llegó un sobre de Manila sellado a mi escritorio. Adentro, 5 discos compactos etiquetados con marcador desvaído, Tomás Sánchez, sesiones 25-29. Me quedé hasta tarde esa noche y reproduje el primero. El audio era borroso, la voz en la cinta era apenas adolescente, inquieta a la defensiva. ¿Y si vi algo que no debía?, preguntó Tomás. El terapeuta dijo, ¿cómo que Tomás hizo una pausa? Luego susurró, no gritó, solo miró a mamá. Y luego se la llevaron. Mi estómago se apretó. Pasé a la siguiente cinta. Tomás, dijeron que tenía que irse porque era peligrosa. Pero no lo era. Creo que solo sabía demasiado. Para la tercera sesión, su voz se quebraba en partes. Hablaba de pesadillas. Puertas cerrándose. Una voz femenina diciendo que desaparezca. Nunca dijo mi nombre, pero no hacía falta. Me quedé en esa oficina oscura escuchando a un niño que había enterrado una verdad porque los adultos en su vida hicieron que las mentiras parecieran más fáciles. Tomás había protegido a la familia. De la misma manera que yo intenté reescribir mi historia para sobrevivir. Y ahora, años después, ambas versiones se desmoronaban. Grabadas, en audio. Por primera vez tenía más que recuerdos. Tenía pruebas. La reunión familiar quedó programada para el jueves. No era obligatoria, pero la clínica insistía mucho en la participación. Carmen respondió en 1 hora. Roberto también. No me sorprendió. Les encantaban los escenarios controlados, especialmente aquellos donde podían fingir ser víctimas de las circunstancias. Liberé mi agenda ese día, no solo por Tomás, por mí. Sabía lo que quería decir, solo no sabía qué necesitaba escuchar. La noche anterior me quedé frente al espejo del baño más tiempo de lo usual. Cabello recogido, sin joyas, maquillaje mínimo, nada exagerado, solo presencia, solo firmeza. Me puse un traje azul marino, no negro, sin luto, sin recuerdos, algo sobrio discretamente formal, como un fallo. Antes de salir de mi departamento, guardé la carta de Doña Rosa en mi bolsa. No porque la necesitara, sino porque le debía estar en esa sala. Ella me vio cuando nadie más lo hizo. Ella escribió la verdad cuando era demasiado joven para nombrarla. En la clínica, revisé el plan de tratamiento actualizado de Tomás. Repasé la reunión en mi mente. ¿Cómo empezaría? ¿Cómo manejaría interrupciones? ¿Qué haría si alguien lloraba, gritaba o negaba? Me recordé que esto no era por venganza. Era por claridad. Tomás necesitaba la verdad, aunque viniera de alguien a quien su familia intentó borrar. Y tal vez de alguna manera silenciosa, yo también la necesitaba. No para sanar, no para hacer las paces, sino para ser vista, plenamente profesionalmente, sin disculpas. Y ese momento me lo había ganado, no con rabia, sino con mi regreso. Llegaron tarde. Carmen con un vestido beige, Roberto en un traje azul oscuro, colores neutros respetables deliberados. El tipo de ropa que usa alguien que quiere parecer intachable. Tomás ya estaba sentado, hombros rígidos, dedos tamborileando en el borde de su camisa. Me levanté para recibirlos. Asintieron corteses, sin reconocimiento, solo ese aire vago de padres acostumbrados a ser admirados. Les ofrecí agua. Rechazaron. Pregunté si estaban listos para empezar. Carmen sonrió y dijo, «Claro, queremos lo mejor para nuestro hijo». Me senté frente a ellos, abrí el expediente y comencé como con cualquier caso. Tomás está respondiendo a estímulos del entorno desencadenantes ligados a la memoria, específicamente a un trauma reprimido.
Sus síntomas son consistentes con episodios disociativos originados en eventos de la adolescencia temprana. Carmen ladeó la cabeza. Por ejemplo, la miré directamente, como presenciar que una hermana fuera internada por conveniencia de la familia, sin motivo, sin diagnóstico. Solo eliminación. Hubo un silencio, luego un parpadeo. La expresión de Carmen no cambió, pero sus ojos se entrecerraron. Roberto se movió en su silla. Disculpe, dijo. Está diciendo que la condición de nuestro hijo es culpa nuestra. Cerré el expediente. Digo que el trauma no solo ocurre en zonas de guerra, pasa en comedores, en salas de estar, en casas que enseñan más el silencio que la seguridad. Las manos de Tomás dejaron de moverse. Susurró, tú eras ella. La chica de las escaleras. Sostuve su mirada. Mi nombre, dije claramente, es doctora Mariana Salazar. El rostro de Carmen no se quebró, pero sus nudillos blanquearon alrededor del reposabrazos. Sabía que me parecías familiar, dijo suave como víbora. Roberto abrió los labios, pero no salió palabra alguna. Tomás parpadeó rápido, como si su mente alcanzara sus recuerdos. Vi cuando te llevaron. Escuché a mamá decir que eras peligrosa. Carmen interrumpió. Eso fue hace años. Estaba enferma. Hicimos lo que teníamos que hacer. Mantuve mi voz firme. No. Lo que hicieron fue etiquetar la verdad como inestabilidad. Convirtieron preguntas en síntomas. Y luego me enterraron. Roberto se levantó. Nos vamos. Pero Tomás no se movió. Ahora recuerdo todo, dijo. No gritaste, solo te volteaste a mirar. Estabas tranquila. Carmen también se levantó. Su voz se endureció. Era una niña perturbada. Me levanté la última. No, era un espejo, y no les gustó lo que reflejé. Se fueron sin decir más. La puerta se cerró. La sala quedó en pausa. Tomás se inclinó hacia adelante. De verdad te convertiste en doctora, asentí. Exhaló como si doliera. Creo que ahora te tienen miedo. No sonreí, no alardeé, solo reuní mis notas y respondí suavemente, qué bueno. El día después de la sesión presenté una solicitud de transferencia para el caso de Tomás. No era personal, era protocolo. Tratar a alguien tan ligado a tu historia no es solo poco ético, es peligroso. No para ellos, para ti. La directora de la clínica lo aprobó en menos de una hora, sin preguntas, solo un gesto de respeto y un murmuro. Hiciste lo que pocos habrían hecho. Antes de soltar el caso por completo, envié un memorándum interno. Adjunté transcripciones de las grabaciones notas de las sesiones de Tomás y un archivo complementario titulado Influencia familiar, supresión de síntomas. No exageré, no acusé, solo registré lo que era real. Lo que había sido real por años escondido tras sonrisas educadas y papéis incompletos. Esa tarde accedí a la base de datos de pacientes archivados. Mi nombre no estaba, no había expediente, ni notas, ni registro de ingreso. Legalmente nunca había estado internada, pero recordaba las paredes, su zumbido por las noches, el peso de la puerta cerrada y el silencio que me persiguió después. Solicité una búsqueda por facturación de seguro. Ahí lo encontré. Un expediente sombra bajo un seudónimo. La firma de una médica desconocida. Diagnóstico psicosis adolescente aguda, conducta disruptiva. Tenía 15 años. Sin terapia, sin medicamentos, solo observación, solo silencio. Lo imprimí y lo sostuve en mis manos. Papel delgado, verdad pesada. No era justicia, aún no, pero era prueba. Por tanto tiempo creí que mi vida historia era demasiado callada para importar. Pero las cosas calladas dejan marcas calladas. Solo hay que saber dónde buscar. La historia no debía haber trascendido, pero alguien en la junta de la clínica filtró el memorándum. Tal vez fue la redacción.
las transcripciones de las grabaciones, o que firmé con mi nombre completo por primera vez en años sin dudar. 2 semanas después, un blog pequeño de bienestar lo retomó. Luego, un foro de derechos en salud mental. Después, un periodista llamó pidiendo una declaración. Rechacé. La historia no necesitaba mi voz más. La verdad estaba a la vista. Carmen envió una carta de cese. Alegó difamación, daño emocional, una campaña sostenida de humillación pública. La pasé al área legal y seguí trabajando. No tenía que defenderme. Tenía el expediente, el registro de facturación, las grabaciones. Tomás me envió un correo breve. Una línea. Fingen que nada pasó. Respondí con 2 palabras. Obvio. El hospital abrió una revisión formal del historial del caso Sánchez. La psiquiatra original renunció a su licencia. Se formó un panel ético. Silenciosamente. Fuera de reflectores, pero no de los registros. La doctora López me interceptó en un pasillo una tarde y dijo, ¿sabes lo raro que es esto? Que alguien regrese y lo exponga desde dentro. Dije, no regresé para exponerlo. Regresé para entenderlo. La exposición fue solo daño colateral. Esa noche caminé a casa sola, sin música, sin distracciones, solo el sonido de mis pasos firmes y seguros. Por primera vez el mundo decía mi nombre, y esta vez no retrocedí. La invitación llegó en un sobre crema, papel grueso, sello en relieve, un simposio nacional sobre ética psiquiátrica adolescente. Título del panel: Errores de diagnóstico, poder y el costo del silencio. Querían que hablara, casi dije no era oradora, no quería aplausos, pero pensé en cuántas voces nunca tienen esa plataforma y en cuántas chicas aún son tachadas de muy emocionales, muy dramáticas, demasiado. Así que dije, sí, el auditorio era modesto, íntimo. Filas de rostros atentos, cuadernos listos, sin luces, sin espectáculo, solo verdad. No conté todo, no nombré a mi familia, no hacía falta. Describí la forma de la historia, cómo se dobló sobre sí misma, cómo una etiqueta se vuelve jaula, cómo esa jaula se hace pasar por ayuda. En algún momento levanté la vista y vi a Tomás al fondo de la sala. De pie, sin esconderse, cruzó mi mirada y no la apartó. Tras la sesión, esperó a que la sala se vaciara, se acercó y dijo, hablé con ellos. Les dije que terminé de fingir que eran buenas personas. Asentí. Ahora era su historia para contar. Luego dijo, no solo te hicieron el problema, te convirtieron en el diagnóstico. No respondí. No hacía falta. Él ya entendía. Esa noche pasé por el vestíbulo de la clínica. Mi nombre estaba grabado en el muro de donadores. Solo 4 palabras. Dra. Mariana Salazar, Psiquiatría. Por primera vez no me sentí borrada. Me sentía en mi lugar. No planeaba volver a la casa. Ya había sido vendida. Ahora vivía ahí una nueva familia. Habían pintado las ventanas, resembrado el patio, colgado un móvil de viento en la entrada. Pero pasé por ahí de todos modos. Estacioné al otro lado de la calle. Me quedé con el motor apagado, la carta en mi regazo. La letra de Doña Rosa aún era clara, aunque los bordes estaban desvaídos. No estabas enferma. Te tenían miedo. Un día volverás. Y lo había hecho. No con gritos, no con furia, sino con registros, con pruebas. Con un nombre que no podían borrar esta vez. Bajé del auto y caminé al porche. Un dibujo infantil estaba pegado en la ventana. La nueva dueña abrió la puerta curiosa pero amable. Me presenté, dije que había vivido ahí antes. Asintió, dijo quedamente, no eres la primera en regresar. No me quedé mucho. No pedí entrar. Solo tomé la carta, la deslicé en el buzón y dije, esto pertenece más aquí que yo. De vuelta en el auto, me quedé con el silencio, no el que solía temer. Este lo había ganado. Me habían llamado inestable. Etiquetada, encerrada, reescrito mi historia sin preguntar si tenía una.
pero la tenía, y la había vivido en voz alta, en auditorios, en expedientes, en paneles grabados y sesiones susurradas. Ya no era su vergüenza, era mi propio registro, y si el pasado volvía a tocar tenía algo mejor que enojo, tenía la verdad y sabía cómo archivarla.